Estas jornadas son un espacio de diálogo, de encuentro, precisamente para promocionar, ¿no?, esa necesidad de colaborar, de participar, de incidir en esa ciudadanía crítica que cuestione cómo se está desarrollando la cooperación y que fomente, ¿no?, la lucha por los derechos humanos. Lo que tenemos que entender es que las mujeres del mundo respecto a sus varones de su clase y condición siempre tienen un minus de maltrato, de condiciones, de etcétera. Hemos hecho evolucionar las leyes y un poquito las costumbres, todo muy superficial, porque en el momento en que la reacción patriarcal se pone fuerte, hace un camino rapidísimo, cosa que el feminismo ha hecho lentísimo. En el tema de género yo creo que constatamos, ¿cierto?, que hay un lenguaje, una dominación cultural que se nos impone. Vamos a buscar las pequeñas cosas que sean disruptivas, que nos rompen con esa manera de seguir haciendo lo mismo en realidad. Me ha hecho reflexionar, sobre todo eso, me ha hecho ver coses que no havia reparat en ella. La gent gran són subjectes que poden transformar el món. Segurament a lo millor ens falta el discurs, però mitjançant la formació els dones ferramentes, els dones paraules i per suposat que estan interessades en que les coses vagin millor. L'economia, que és una mica el meu sector, no cobreix avui per avui les necessitats bàsiques de les persones. Quan tindríem recursos suficients per fer-ho? És un món cada vegada més desigual. Ens cal saber fer molta pedagogia. Ens cal conèixer coses, ens cal associar-nos, ens cal actuar i ens cal perdre la por. Penso que aquestes haurien de ser les normes fonamentals d'actuació. De estar vinculat a movimientos sociales yo creo que es muy importante. Y informarte más sobre las cosas que no te cuentan los medios de comunicación o las redes sociales. Saber si realmente te están mintiendo, si no, y hacerlo saber a los demás. Estas jornadas son una herramienta muy útil para concienciar y para dar a la gente estas ideas tan importantes o tan interesantes.